Actualmente vivimos en un constante cuestionamiento de la Iglesia Católica, pero ¿esto siempre ha sido así? Para ponernos en contexto, haremos un breve paso por la historia de la Iglesia Católica, su significancia para el contexto chileno y sus habitantes, para luego hablar del cambio de actitudes que ha sido predominante frente a esta durante las últimas décadas. Primero que todo, hay que entender qué es una actitud y un cambio de actitud. Las actitudes son evaluaciones de varios aspectos del mundo social, en la medida que tengamos reacciones favorables o desfavorables hacia temas, ideas, personas, grupos sociales y objetos. Son o pueden ser elementos valiosos para predecir conductas. Desempeñan funciones psicológicas específicas para cada persona y además son la base de una serie de importantes situaciones sociales. Las actitudes, al igual que los hábitos, son considerados elementos de la personalidad que son adquiridos y tienden a ser propensos al cambio cuando se ven enfrentados a los factores que lo formaron en un principio. Factores como por ejemplo el afecto, transferencia y ejercicios son capaces de determinar el aprendizaje de las actitudes y posteriormente, si intervienen, pueden generar un cambio en las actitudes. Factores que intervienen en el cambio de actitudes. 1. Transferencia. El individuo adopta actitudes que obtuvo a través de orientaciones de terceros. 2. Influencia del grupo. El grupo se transforma en un factor capaz de modificar las actitudes de los individuos. 3. Afecto. Interviene cuando una persona forma una actitud amistosa hacia otra debido a que le entrega experiencias satisfactorias. Este modifica su actitud cuando ocurren experiencias que son desagradables. La resistencia a este cambio está determinada por varios factores. Entre ellos tenemos 1. Cuando la actitud ha sido aprendida a temprana edad. 2. Cuando se ha aprendido esta actitud sustentada mediante la concurrencia consciente de diferentes factores, como el efecto de experiencias propias de identidad, de asociación o de transferencia. 3. Cuando contribuyen a la satisfacción de una o varias necesidades reales del sujeto. Y 4. Cuando la actitud se ha integrado vigorosamente a la personalidad general de este sujeto. Entendido esto, podemos apreciar que en la historia de la Iglesia Católica existen tres grandes periodos. El primero de estos periodos es cuando la Iglesia toma un rol más administrativo hacia el Estado y la población. Este rol es comprendido principalmente desde la llegada de los jesuitas y hay que tener en cuenta que en esta época la Iglesia se encargaba de una labor educativa y administrativa de los nacimientos, matrimonios y los roles similares. Entonces por esto que se le identifica tanto como un rol administrativo. Más adelante en la historia encontramos la cuestión del sacristán, donde se enfrenta el tribunal eclesial y el tribunal ordinario. Aquí se marca un precedente para los miembros del clero para acudir a los tribunales ordinarios frente a decisiones del tribunal eclesiástico que no les satisfaciera. Luego de la laicización de instituciones estatales por Santa María en el año 1833, se crea la ley de cementerios, la ley de matrimonio y la ley de registro civil. Esto le quitó gran fuerza a la injerencia que ejercía la Iglesia en torno a la vida de las personas y lo que significaba su figura para las personas. Este periodo finaliza en la separación de Iglesia y Estado gracias a la Constitución de 1925, donde se establece expresamente que la Iglesia no tendrá ningún rol administrativo en el Estado. El segundo periodo es el periodo social de la Iglesia. Aquí podemos ver una fuerte influencia de la encíclica Rerum Novarum, en parte como respuesta a las nuevas ideas que han salido como socialismo y marxismo. En Chile lo podemos ver fuertemente reflejado en la cuestión social, donde la Iglesia Católica tuvo una fuerte influencia junto a la democracia cristiana en el siglo XX, creando centros de madres, conventos y proyectos similares, formando instancias para personas que habían sido transgredidas frente al modelo de capitalización que había sido imperante durante este siglo. Más adelante también se ve este rol en torno a la dictadura, desde 1973 a 1990, donde tuvo una labor de protección de los derechos humanos hacia víctimas de persecuciones. Esto se ve ejemplado en la Vicaría de la Solidaridad. Actualmente vivimos en un periodo de cuestionamiento hacia la Iglesia Católica debido a que se han dado a conocer múltiples abusos que han ocurrido en esta institución, además de la declaración en contra de algunos derechos humanos que ellos no reconocen como institución, tales como la eutanasia o el aborto. A esto se le suma el no reconocimiento del matrimonio ni las libertades sexuales a algunos sectores y
Otro más que hay que destacar es el ascenso que tiene la Iglesia evangélica, a diferencia de la Iglesia católica, que actualmente se encuentra en un decaimiento. Aquí entramos en la duda de cuál es el cambio de actitud vivido y la aparente razón de estos. Para ello nos centraremos principalmente en el cambio que ha existido en el periodo social, abarcando desde la dictadura hacia los cuestionamientos que ocurren actualmente. Hay que entender que las evaluaciones hacia la Iglesia son mayormente favorables alrededor de los años 90, y parece que estuviera arraigado fuertemente por gran parte de la población, sobre todo porque hasta el año 2000 un 79% de la población se consideraba católica. Sin embargo, en el 2017 solo el 36% se sentía identificado por esta misma. Es necesario destacar que esta aparente baja que hubo en el año 2017 se vio afectada principalmente por el destape de abuso del caso Caradima y otras problemáticas en las cuales la institución se vio envuelta. El factor más preponderante que encontramos a la hora de ver el cambio de actitud es el afecto, ya que están interviniendo fuertemente los casos de pedofilia por parte de la Iglesia Católica, a la hora de evaluar como desagradable la relación de las personas frente a esta misma. Otro punto a destacar es el fuerte desapego de la Iglesia Católica hacia los nuevos movimientos sociales, movimientos que se han visto fuertemente masificados, hoy por hoy, como es el feminismo o LGBTQ+, al oponerse abiertamente a temas como el aborto o el matrimonio no heterosexual. Por otro lado, encontramos la influencia del factor de grupo, ya que los movimientos anteriormente mencionados han dado nuevas perspectivas y han acogido un sector de la población que frecuentemente se ve excluido por esta misma institución, por lo cual muchos seguidores católicos se ven influidos por estos discursos de inclusión, que existen dentro de estos colectivos un poco más transversales. Con la misma lógica encontramos una fuerte influencia de la transferencia, que hacen estos grupos como orientaciones para vivir y entender sus vidas como algo más libre y menos delimitado, por una institución que ya no tiene un rol social ni administrativo en el país. Si bien puede existir alguna resistencia al cambio, como la adopción del catolicismo a temprana edad y el arraigo en muchas de las identidades de las personas, el constante contacto entre las personas y situaciones en torno al cuestionamiento del catolicismo nos hace pensar que es un fenómeno o cambio de actitud que se agudizará en torno a los años posteriores.